El Señor ayer me guió a traer este mensaje. Yo no iba a llevar la oración, iba a llevar al hermano José, pero me dijo, llévala a tu pastor, que no me encuentro muy bien. Y mientras estaba ministrando aquí, pues el Señor me recordó una palabra, creedme hermanos, que no estaba en mi corazón. Yo quería traer una visita hoy, pero el Señor me recordó este estudio de la palabra para que nos haga bien el Señor. ¿Cuántos quieren que Dios le hable? Diga amén. Amén. Por cierto, hoy José estamos 40. Ayer dijimos a ver si podemos estar y creo contar, si no me olvidó ninguno, que somos 40. Bueno, entramos en la palabra del Señor, Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 1 y 3. Después desgranaremos los siguientes versos, pero los tomamos como inicio del tema. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, y un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, que significa maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Amén. Que Dios nos bendiga a través de su palabra. Amén. Quiero que la iglesia, por favor, preste toda la atención posible, apaguen los móviles, dejen que los niños den guerra, prestad atención a la palabra. Todas las palabras son determinantes si tú las crees en fe, pero hay palabras que pueden marcar una vida, y creo que esta puede ser una de las palabras. Por el tema que se va a tratar. Dentro del abanico de la doctrina y de la teología, hay doctrinas, ¿cómo podría decirlo yo? Más importantes no, porque todas son importantes, pero sí que hay fundamentales y hay doctrinas que son sí o sí. Bueno, pues, egoístamente hablando, la doctrina del nuevo nacimiento es la más importante para todo el creyente. Porque sin esta doctrina, si no la experimenta uno, no puede ser cristiano. Tú puedes creer en la sustitución por fe, puedes creer en la Trinidad, puedes creer en el arrebatamiento, pero si en ti y en mí no se ha originado el nuevo nacimiento, puedo ser del culto, pero no puedo ser de Dios. Hay muchas religiones, hermanos. ¿Qué nos diferencia? Que oramos a nuestro Dios, el nuestro es el verdadero, quiero que me entiendan, que oramos a nuestro Dios, todas las religiones lo hacen. Que leemos un libro sagrado, que es la palabra de Dios y es la única y la verdad, todas las religiones lo hacen, ¿sí o no? Entonces tenemos que darnos de cuenta qué cambia en nuestras vidas y por qué somos distintos. No somos distintos porque vengamos de una cultura buena, no. Tenemos que ser distintos porque el Señor nos ha enseñado una verdad y esa verdad se ha creado dentro de nuestro corazón, se ha agarrado a nuestra alma y la creemos y la vivimos. ¿Qué es nacer de nuevo? Adán en el Edén gozaba de una plena comunión con Dios, pero cuando pecó hubo una separación entre Dios y él. Dios le dijo en Génesis 3:4, la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Cuando Adán y Eva tomaron del fruto prohibido, hubo una separación entre Adán y Dios. Experimentó 3 tipos de muerte. Por eso le dice el Señor, el día que comieres, morirás. En otros versos más antiguos dice, muriendo moriréis. Significa que al tomar del árbol prohibido, no de la manzana como han enseñado católicos, dicho de paso, es un fruto prohibido, no sabemos cuál es, se expuso a morir espiritualmente porque hubo separación entre Dios y él. Segundo, a la muerte física porque Adán y Eva no podían morir ya que tomaban del árbol, y ese árbol, ese fruto, no el prohibido sino el de ciencia y el bien y el mal, le ayudaba a seguir, que su vida se prolongase y no muriese. Entonces él se expuso a morir como cualquiera de nosotros. Y tercero, se expuso a vivir, a experimentar, la muerte eterna. ¿Qué es la muerte eterna? Separación de Dios y ir al infierno. Claro, toda esta naturaleza pecaminosa y estas consecuencias
consecuencias de ese bocado fue pasado durante todas las generaciones y la naturaleza pecaminosa de Adán, de hijos a hijos a hijos a hijos. ¿Y cómo quedó la condición del hombre con Dios? Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Efesios 2:1. Ya os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Cómo estamos, Sangar? Sin Dios, muertos en nuestros delitos y pecados. Significa que nuestro hombre espiritual está muerto, sin conexión con Dios, sin comunicación con Dios. Eso es el que no tiene a Cristo o el que cree que está en el culto y no es de Dios. Quiero ser, hermanos, ojalá el Señor me brinde la certeza de ser amable, cariñoso, amoroso, pero 100% real y auténtico en esta palabra. Ojalá el Señor me dé espada para herir, pero no para cortar y hacer daño. Ojalá. Pero si el Señor te hiere, tranquilo que el Señor te curará. Porque Él hace la herida, pero Él también la cura. Así estaba el hombre. Claro, ¿quién es el que entra a la escena para hablar con Jesús? Hemos leído Nicodemo. Atención. Nicodemo era un fariseo, esto lo expliqué el otro día. Para nosotros ahora la palabra no seas fariseo es como no seas hipócrita, ¿verdad? Pero entonces no, entonces era una palabra de mucho prestigio. Un fariseo, atención, como lo era Nicodemo, además dice que era uno de los principales, es decir, uno de los fuertes del Sanedrín Sangar. Los fariseos tenían dentro de sí divisiones en sus creencias, representadas principalmente por las escuelas de dos maestros, Shammai, que era con un apego más estricto en las leyes y más de reglas y de santidad, y luego estaba el otro maestro que era Hillel, que era una interpretación más flexible y más contextual, es decir, un poquito más light. A los fariseos se les consideraban los más expertos y apropiados intérpretes y expositores de la ley. Entre ellos compartían creencias como el monoteísmo, que solamente había un solo Dios. Creían en todo el Antiguo Testamento como palabra de Dios. Creían en la resurrección de los muertos, los ángeles y el reinado terrenal del Mesías. Su consagración era esta: 3 veces al día oraban, 3 veces a la semana ayunaban y todo lo que tenían económicamente lo diezmaban. ¿Quién era Nicodemo en el 2023? Un responsable en toda regla, con gran fama, honra y testimonio. Y ahora se le acerca Jesús a Nicodemo y le dice a Nicodemo: sabemos que eres un maestro y que todas estas señales las hace un hombre de Dios, porque si Dios no está con él, no hay quien haga esas señales. Y ahora Jesús, al responsable del 2023 en toda España, al hombre de moda de Filadelfia, al último crack de la palabra, al ungido, le dice: Nicodemo, si no naces de nuevo no entrarás al reino de los cielos. ¡Wow! Bomba espiritual en la teología de Nicodemo. ¿Sabe lo que le estaba diciendo? Nicodemo, no eres salvo. La ira de Dios, de mi Padre, está sobre ti. Si mueres ahora y eres lanzado al infierno, ahí será tu lugar. Si ahora las entrañas de la tierra se abrieran, caerías al mismo infierno. Qué fuerte, ¿verdad? Eso es lo que le estaba diciendo Jesús a Nicodemo. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué les lanzó esa bomba? Porque el Mesías, el Hijo de Dios, vino a dar luz y ellos no creían en la luz. Se quedaban en la dogma de fe, se quedaban en el día del reposo, se quedaban en las normas, se quedaban en las reglas. Atención a esta palabra. Nicodemo vino a aprender, pero no a arrepentirse. Vino a aprender una nueva lección para seguir afilando conocimiento a su teología. Es decir, vino para aprender y coger un libro más y ponerlo en su biblioteca rabina,
en vez de arrepentirse. Atención, iglesia. Vemos en cientos de casos, el leproso viene y como viene, Michael, arrepentido. Bartimeo clamaba y como clama, arrepentido. La mujer del manto como clama, arrepentida. Todos tenían algo en común, que Jesús al ciego, Jesús al leproso, que Jesús a la mujer que casi la apedrean, le dice, arrepiéntete. Suena algo normal, suena algo lógico. Era una mujer pues que hizo lo que hizo. El leproso por el pecado fue leproso. Bartimeo por ser ciego se quedó por el pecado. Podría pensar el rabino, pero a él, al hombre de moda, al hombre del Sanedrín, al hombre de autoridad, al responsable del 2023, sí, porque por desgracia el nacer de nuevo no va por rangos, no va por autoridad, porque si nacer de nuevo dependería de mí, Ángel, al día siguiente te levanto y nacer de nuevo. Si dependería de mí, Jordán, nacer de nuevo a tu vida, digo, ya está, lo pongo en el cor y nace de nuevo. Pero claro, nacer de nuevo no depende de mí, depende de Dios y de la persona. Cuando una persona ha entendido el Evangelio, tiene que nacer de nuevo. Nacer de nuevo es aceptar a Cristo de todo tu corazón, amar al Señor y aborrecer el pecado. Nacer de nuevo en griego significa metanoia. ¿Qué es una metanoia? Un cambio de mentalidad. Significa que antes deseaba el pecado, antes me gozaba en el odio, antes me gozaba en el deleite, antes me gozaba en la mentira, antes me gozaba en lo que sería tocante el pecado, pero ahora Dios ha dado un giro a mi vida y voy hacia la santidad, y ahora deseo la oración, y ahora deseo la lectura, y ahora deseo amar, y ahora deseo ser humilde, y ahora deseo ser fiel, y ahora deseo amar al Señor. Eso es un cambio de mentalidad, no un cambio cultural, no ponerte una corbata y coger con tu Biblia y decir santo, aleluya, así con la voz como de ungido, así como José, aleluya. Eso es culto, eso es administración humana, eso es cambiar lo externo, como dijo el Señor a los fariseos, vosotros por fuera parecéis sepulcros bien ordenados, pero por dentro estáis llenos de hueso y de iniquidad. Iglesia de Dios, nacer de nuevo es pedir perdón, arrepentirte, creer en Dios. Segunda de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Segundo, ¿qué efectos instantáneos al instante se efectúan en un nacido de nuevo con Dios? Leemos el verso 4 al 6. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en la vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Estaba diciendo, en el momento que entras dentro del reino espiritual, del nuevo nacimiento, tú ya no eres carne, tú eres espíritu. Porque lo que es de la carne, ¿a qué se refiere? A la carne material, no. A la carne del pecado, a la carne de Adán. El que es de Adán, Adán es, pero el que es nueva criatura, espíritu es. ¿Qué efectos instantáneos, inmediatos, tiene un nuevo nacido? Primero, reciben vida, Efesios 2:1. Ya os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Segundo, son salvos, Tito 3:4-5. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Tercero, son hijos de Dios, Juan 1:12-13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino por la voluntad de Dios. Cuarto, son templos del Espíritu Santo. Gálatas 4:4-6. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido
Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Sexto, tienen una nueva mente. 1 Corintios 2, 15 y 16. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Cuál es la mente de Cristo? Siendo templos del Espíritu Santo, tenemos lo que Dios ha revelado en su palabra, y esta revelación de la palabra nos hace pensar como Dios piensa y nos hace sentir lo que Dios siente. Séptimo, tiene un corazón nuevo. Ezequiel 26, 36, 26. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne, sensible, espiritual. ¿Te has dado de cuenta que a veces no tiene nada que ver de lo que nosotros pensamos con ser cristianos y ser un nacido de nuevo? Un nacido de nuevo no es criarte en el culto. Un nacido de nuevo no es tener 10 años como mi Edén, y cuando tenga 13 años la pongo en el minicoro, y cuando tenga 15 se pasa por aguas, y a los 16 la pongo en el coro, y a los 17 empiezo a presumir, a los 18 se pide, a los 19 se casa, a los 20 es madre, y así sucesivamente. Entramos en un rol cultural, entramos en un rol que no es bíblico. Sí, hay personas, si aquí no lo habéis hecho, Dios os bendiga a todos, pero hay personas que se pasan por aguas para que la boda quede bonita y se haga por el culto. Hay personas que se entregan al Señor para que cuando se pidan digan: Jesús es cristiano, y se ha pedido al día siguiente, y ese día se pide. No tiene nada que ver. Hay personas que se entregan para hacer el paripé, y ¿saben lo que sirve delante de Dios? Esa confesión. Lo mismo que María repite conmigo: tomate, macarrones y lechuga. Exactamente lo mismo. Pero si uno, aleluya, acepta a Cristo, se arrepiente de todos sus pecados, ¡amaya! No quiero que te entretengas en este tiempo. Ya van a jugar al juego de casa, culto, culto, casa, y venir cuando hay una obra de teatro, y venir cuando viene nuevo crear. Acepta a Cristo, que esto te va la vida en juego. Si no naces, mueres en el infierno. Pero si naces, ¡vas al cielo! A tu nombre, gloria. Gracias, Tercero, ¿qué fruto tiene un nacido de nuevo? Es decir, pastor, ¿cómo sé que no solamente soy del culto, sino que en verdad he nacido de nuevo? Dejad a los niños, por favor, que a mí no me estorban. Dejadlos, por favor. Dice el verso 8: el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así todo es aquel que es nacido de nuevo. Dice: el viento se mueve donde quiere. ¿Quién es el viento en griego? Ruach, el Espíritu Santo. Y es que yo al Espíritu Santo, Dani, no puedo decir: ahora, hazle nacer. No, porque él se mueve como quiere. Y él hace nacer de nuevo, provoca siempre, pero él hace nacer de nuevo a los que se arrepienten. Por eso dice la Biblia que el que ha nacido de nuevo es como el viento, que no sabes ni a dónde va ni a dónde viene. Claro, es que yo no puedo controlar el nuevo nacimiento. Eso lo hace el Señor. Cuando ve un corazón que está siendo conmovido por la palabra, ve el Espíritu de Dios, va meneándose por medio de la iglesia, o en la calle, o en tu casa escuchando una prédica de YouTube, y va ese viento moviéndose y provocando en ti ese soplo que le provocó a Adán: vida, soplando en ti vida, arrepiéntete. Pero Benjamín, pero Señor, que es que soy pastor, no yo. Arrepiéntete, aún no has nacido de nuevo. Pero que soy el siguiente responsable, arrepiéntete, que aún no has nacido de nuevo. Pero que soy del coro, arrepiéntete, que aún no has nacido de nuevo. Y es entonces cuando tú aceptas
esa gracia. Y el Señor al instante, ¡pum!, te capacita. Provocación de Dios, decisión del hombre, capacitación de Dios. Vuelvo a repetirlo, escuchen. Provocación de Dios, arrepiéntete. Decisión del hombre, me arrepiento. Capacitación de Dios, te salvo y eres mío. ¿Cómo sé que he nacido de nuevo? Lucas 6, 43, 44. No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. Porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. Tercera de Juan 1:11. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Yo aquí diría, chimpún. El fruto de Dios en ti es lo que identifica si eres del culto o si eres de Dios. Ahora, mira, ahora por un instante, dice la Biblia en Corintios, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Examinaos a vosotros mismos para ver si estáis salvos o no, si estáis en el Hijo o no. Cierra tus ojos, 5 segundos. 5 segundos, no examines a nadie, examínate a ti mismo. ¿Crees que eres salvo? Amén. Mira, nos toca administrar mucho a los pastores, ¿no? Yo llevo toda mi vida desde que me ha entregado el Señor Alfonso con los jóvenes. Y conmigo pues se abren, como con cualquiera de mis hermanos, que yo no soy ni más especial, yo uno más. Y se abren, Rubén, y cuando me empiezan a hacer estas preguntas, no me huele bien ya. Me dicen, Benjamín, dime la verdad, que no me voy a enfadar, al revés, te lo voy a agradecer. ¿Tú crees que soy cristiano, que he nacido de nuevo? Ya cuando me empiezan a decir eso, ya no me encaja. Y yo le digo esto, Michael. Imagínate que 1000 hombres, vamos donde a ti te decimos, tú no eres un hombre, eres una mujer. No hablo de respeto ni de honra, de lo que eres. 1000 hombres en contra de mí. Tú no eres un hombre, tú eres una mujer, tú eres una chica. ¿Qué es lo que dirías? Ja, pues que soy un chico, pero que somos 1000 hombres, que puedes estar equivocado. No. Yo soy un chico, pero ¿por qué si somos 1000 hombres? ¿Nos van a quitar la palabra 1000 hombres? Pues sí, porque soy un chico. Bueno, le digo, pues multiplica eso por 1000. Es la convicción que uno tiene cuando es cristiano, porque dice la Biblia que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Yo tengo 100.000 veces más seguridad de que soy cristiano de que soy un hombre. Me viene cualquier profeta el que digáis, y me dice, ¿tú no eres cristiano? Y no me reiría delante de él porque tengo respeto, pero si no me echaré una buena risa. Debilidades y fallos como el que más, No quiero que se malinterpreten las cosas. Pero cristiano, nacido de nuevo. Pongo la vida de mis hijas en juego y sé que no la pierdo. Fijaos, estoy seguro. ¿Esa seguridad viene de mí? No. Dios me la da. Y esa es la seguridad que tiene que darte Dios a ti. Os he dicho que no quiero herir, pero quiero ser sincero y bíblico. Primero, quien ha nacido tiene una fe firme. Primera de Juan 5, 4 al 5. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? El mundo vence a todo el mundo, pero Jesús venció al mundo. Por eso dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y si nosotros confiamos en aquel que ha vencido el mundo, esa fe vence al mundo. Lo que significa que la fe que tenemos que tener es una fe firme, estable, segura. Respeto las malas temporadas, porque todos las tenemos. Respeto las malas temporadas. Pero quien ha nacido de nuevo, su fe es firme. Mira, te pongo otro ejemplo humano para explicar esta verdad. Con problemas o sin problemas, tú vives y mueres por los tuyos, ¿sí o no? Multiplica eso por 100, eso es lo que hace un cristiano. Muere por Cristo. Con problemas o sin problemas, agobiado o tranquilo, teniendo mucho o teniendo poco. Jesús para él se ha convertido en el aire de sus pulmones y en el latir de su corazón. Segundo, quien ha nacido tiene una sana doctrina. Primera de Juan 5.1, todo aquel que cree que Jesús es Cristo es nacido de Dios.
Hay gente, por ejemplo, los testigos de Jehová, creen que Jesús no es Dios y que el Espíritu Santo es una fuerza activa. Aunque dediquen toda su vida al servicio de su religión, porque no es evangelio, no van a ser salvos. Y leen la Biblia a su manera y oran a su manera, pero como no tienen una fe viva, eso es una fe religiosa, eso es una fe muerta, pues oran y no hay respuesta, leen y no lo entienden, porque no tienen al que murió por ellos y no tienen al que le aplica esa salvación. Entramos un poquito más ahora en lo que el Señor sí quiere hablarnos. Quien ha nacido, ama y tiene pasión por Dios. Primera de Juan 5:1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo el que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Todo aquel que ama a quien engendró, el Señor, enviando la palabra, ¿no? Y luego tenemos que amar a los demás, pero eso es otro punto. Escucha. Si tienes más pasión por celebrar los goles de tu equipo, escuchar los cantes de camarón y disfrutar de los entretenimientos de la tecnología, más que agradar a Dios, que pasar tiempo con Él, que leer su palabra y hablar de Jesús, no has nacido. Porque la evidencia de tu nacimiento no es que Jesús sea todo en ti, sino que Jesús es lo primero. Si durante toda tu vida nunca has orado y no has leído, me arriesgo a decir un 95% con la palabra que no has nacido. Porque la evidencia de tu salvación es que tienes relación con tu Salvador. Hermanos, íbamos rumbo al infierno. Caíamos al infierno, caíamos. Cada día que pasaba tu vida sin Cristo era un metro más debajo del infierno. Y cuando te arrepentiste, te cogió el Señor y en vez de hacerte caer, te fue elevando. Y cada día que pasas aquí en la tierra es un día más cercano al cielo. ¿Cómo no vas a agradecer lo que ha hecho Dios por ti? Y el Señor te ha dicho, ora y no oras. Lee la Biblia y no lees. Tengo un plan contigo y no te importa. Yo estoy enamorado de ti y te amo y tú no lo amas. ¿No te estás dando de cuenta? Que puede ser que seas del culto y no de Dios. Y eres igual de enemigo de Dios como cualquiera que está practicando el pecado en el culto y es ateo. Yo no sé qué tienen los nacidos de Dios, pero se les nota tanto. Oh. Me he encontrado a jóvenes que en un año de cristianos son más cristianos que gente que lleva 40. Porque ese nació y ese posiblemente no. Pero Benjamín, que es que lleva 40 años en el Evangelio. Sí, José. ¿Sabes por qué? Por adquirir un nuevo nombre, un buen nombre, para que su familia se críe en un ambiente moral, en un ambiente cultural, para que la gente le diga tío fulano o pastor Benjamín, para eso. Pero dentro de él, ¿qué hay? Nada. Dentro de él, ¿qué hay? Le pisas y te pisa. Tengo un fallo y me come. Le hago 100 bien, le hago uno mal y salta. Cuarto, quien ha nacido no practica el pecado. Primera de Juan 3, 8 al 9. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. El que es nacido de nuevo puede pecar, porque no es impecable, pero ya no peca gozando. Si cuando pecas, en vez de llorar, te ríes, no has nacido de nuevo. Muy bien. Amén. No hay tortura más grande, hermanos. No hay látigo tan profundo y herida tan grande que el hombre te pueda causar que un nacido de nuevo haya pecado en contra de su Dios. Amén. La Biblia dice que cuando Pedro le niega y Jesús le mira, dice, y Pedro lloró amargamente. Si cuando pecas, y cuando digo pecas, no es pasarte de la raya, porque hay gente que se duele porque nunca ha hecho un pecado en su vida tan grande que ha dicho, ay, es que me he pasado de la raya. Pero eso es tu
Quien ha nacido ama a los demás. Primera de Juan 4, 7 al 8. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Yo puedo tener un tiro para allá con el sangar. Te amo. Y durante unos días, el orgullo, el ego, nos puede hacer mirarnos así como diciendo, buenas, buenas. Porque la Biblia dice, airaos, pero no pequéis. Claro, es que si yo te diría a ti, no te os ocurra sentir un sentimiento malo en contra de alguien nunca, te mentiría, lo vas a hacer. Por eso el Señor, que es muy sabio, pone bien los límites. Os vais a irar algún día. Yo y el Jordán tenemos distintos pensamientos, yo y el Sangar, yo y el José, que no tenemos la misma mente, aunque tengamos la mente de Cristo, a veces tenemos opiniones distintas. Pero de ahí a poder odiar, no querer verlo, desearle cosas malas, eso no es de un nacido de Dios. David, os voy a decir el éxito que tuvo David. ¿Saben cuál es el éxito que tuvo David? No fue matar al gigante, fue no matar a Saúl. Vuelvo a repetirlo. El éxito de David no fue matar al gigante. Eso fue por lo que se le aplaudió. Pero el verdadero éxito para Dios fue no matar a Saúl teniéndole la mano. Porque un nacido de nuevo no demuestra el amor cuando mata gigantes. No cuando predica, no demuestra el amor cuando pastorea, no demuestra el amor cuando ayuna, ni cuando dice en el estado, soy de Dios y mi vida es para Cristo. Un nacido de nuevo se evidencia porque no mata a Saúl. Porque tiene la ocasión de hacer mal y no lo hace. Porque tiene la ocasión de vengarse y no lo hace. Porque tiene la ocasión de criticar a sus espaldas y cambiar su buena opinión delante del José sobre Sangar y no lo hace. Examina tu vida para ver si tienes, voy a decir solamente 4 evidencias de un verdadero nacimiento bíblico. Si no oras, si no lees la Biblia, si no tienes pasión por Dios, si no amas a tu hermano y practicas el pecado, no has nacido de nuevo. No eres salvo. Sé que es una palabra seria, pero tengo que decirla. No eres salvo. No eres salva. Pero Benjamín, que llevo toda mi vida en el culto, no eres salvo. Dios no está en tu vida. Pero es que creo. La Biblia dice que los demonios creen y tiemblan. Una cosa es creer en Dios y otra cosa es tener a Dios. Una cosa es saber que esto es la Biblia, la palabra de Dios, y otra cosa es tener la Biblia en el corazón. Una cosa es saber que el Creador ha creado todas las cosas y otra cosa es que el Creador vive en tu vida y crea cosas nuevas dentro de ti. Zaqueo, dice la Biblia, que va donde Jesús le dice, Zaqueo, desciende, porque es necesario que entre en tu casa para que la salvación venga a tu vida. Zaqueo baja, y ahora cuando baja, entra en casa. ¿Qué habló? No lo sé. Jesús seguramente le hablaría, pues eso, del reino, de él, arrepiéntete de tus pecados, casi seguro. Pero cuando sale, hay una transformación tan grande, Rubén, que dice, a quien haya engañado, porque él recaudó de impuestos y engañaba a los judíos, a quien haya engañado, Ángel, le doy 4 veces más de lo que le he estafado. Es decir, si yo estafé a Geray 100 euros, le doy sus 100 euros más 400. Y ahora dice, fíjate lo que ha dicho, ¿no? Que dice, y lo que me resta, el porcentaje que me resta, la mitad se lo doy a los pobres. Y ahora dice Jesús, ciertamente, la salvación ha venido a tu vida, Nicodemo. Pregunta, mediten unos segundos, mediten, a ver si llegan a la conclusión. ¿Cuándo fue salvo Nicodemo? ¿Cuando entró a casa y Jesús le habló y ocurrió lo que ocurrió? ¿O cuando salió y hizo esa obra de que iba a vender todo el
el dinero al quitárselo a los pobres, iba a dar 4 veces al que le había engañado. Piense. La salvación a Nicodemo le vino cuando estaba en casa. Pero el fruto de esa salvación, la evidencia de que había nacido de nuevo, fue cuando dijo: yo doy todo el dinero. Y no cumplió ningún requisito, José. No cumplió nada. No fue el próximo candidato de John, ni se puso en el coro. Claro, es que la salvación es por gracia. Pero ahora vamos a poner al otro ejemplo. Se acerca el joven rico, Adán, se acerca y le dice: maestro bueno. Y el Señor, que mira su corazón, le dice: solamente hay uno bueno. Le dice: quiero seguirte. Una cosa tienes que hacer: guardar los mandamientos. Y ahora él dice: esto lo hago desde que era niño. ¿Alma? ¿Los 10 mandamientos? Sí. ¿Y las 613 mandamientos y de Moisés? ¡Claro que sí! ¡No me salto ni uno! Y ahora Jesús dice, y le amó. Es decir, fue un amor de decir: ay, mi hijo. Y ahora dice: pues coge el dinero que tienes y dáselo a los pobres. Viendo el corazón que tenía, que amaba mucho de la ley en la boca, pero en el corazón tenía mucha codicia por el dinero, dice: bueno, pues si quieres que yo entre en tu corazón, coge esa codicia del dinero, quítala y yo entro. Y dice la Biblia: y el rico, entristecido, se fue porque tenía mucho dinero. Uno, sin cumplir reglas, alcanzó salvación mediante la gracia en Cristo. Otro, cumpliendo reglas, se fue con su pecado. Así es la gracia. La gracia te salva gratuita. ¿Sabe lo que significa don en griego? Charisma, regalo. ¿Qué dice Efesios 2:8? Porque por gracia habéis sido salvos. Es decir, charisma, por regalo, por gracia, habéis sido salvos. ¿Qué tengo que dar yo a la salvación? Nada. Es un regalo. Un regalo se recibe y se dice gracias. Pero esa gracia es tan extraordinaria, es tan magnífica, es tan grande y es tan potente que esa gracia no solamente me salva, sino que también me santifica. Esa obra que es el Espíritu de Dios viene sobre tu vida y te posiciona en Cristo. Santidad posicional, te posiciona en el Señor y eres heredero del cielo como que tú lo hubieras ganado porque Cristo te lo ha regalado. Pero para identificarte, para manifestar un verdadero nacido y un cristiano genuino, el Espíritu de Dios va sobre ti y te da santidad progresiva. Parécete al Hijo, ama como el Hijo, perdona como el Hijo, ve como el Hijo, escucha como el Hijo, habla como el Hijo, siente como el Hijo, piensa como el Hijo, emocionate por las cosas del Hijo. ¿Os habéis dado de cuenta? No tiene que ver con reglas, no tiene que ver con mandamientos pastorales, tiene que ver con el corazón que Dios pone en tu vida, y ese corazón nuevo y esa mente nueva crea una revolución dentro de ti. Ese fuego te incendia de tal manera que ya no vives en tinieblas, vives en luz. Ya no vives frío, vives encendido por el poder de Dios. Ya no vives en oscuridad, vives con la antorcha llameante del Evangelio de Cristo Jesús. Y gracias, el que es nacido de Dios se parece a Dios. Y por último concluyo. ¿Cómo puedo nacer de nuevo? El verso tan predicado y dicho, Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios el mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Habéis visto cómo encaja, cómo la Biblia va hablando sola? ¿Cómo se interpreta sola? Si deseas nacer de nuevo hoy, te voy a dar los 3 pasos que tienes que hacer. Primero, creer a la palabra. Porque se nace por la palabra. Primera de Pedro 1:23. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Segundo, por la fe. Cuando te han predicado esta palabra y te han dicho, arrepiéntete, no eres salvo, lo que tú tienes que hacer es arrepentirte. Y esa fe, creada por la palabra,
Y cuando te han predicado arrepiéntete, y te va dando fe y te va diciendo, hay un Dios salvador, hay un cielo y hay un infierno, tú eres pecador, arrepiéntete. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando te predican la palabra y te han dado fe que Dios es santo y tú pecador, y que hay un cielo y un infierno, tú no quieres ir al infierno, pero eres pecador y vas a ir. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Arrepentirte. Y dice la palabra en Hechos 3:19, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Esto es lo que tienes que hacer para nacer de nuevo. Olvidarte, Nicodemo, de lo que has aprendido atrás. Nicodemo, ¿sabes de lo que se olvidó? Del Sanedrín. Se olvidó de las leyes de Shammai y Elí. Se olvidó de toda la cultura hebrea. Se olvidó a un lado, como dice Pablo, una cosa hago, me olvido de lo que hay atrás y me extiendo hacia adelante. Y empezó a creer en el Hijo. Y hubo un nacimiento tan grande y tan fuerte en Nicodemo que puso su vida en juego, porque cuando Jesús murió, él y José de Arimatea cogieron el cuerpo y lo enterraron, porque Nicodemo se convirtió en un cristiano desde ese instante, pero lo manifestó después. El nuevo nacimiento se recibe de esta manera, por gracia. Te predican la palabra como te la estoy predicando ahora. Esta palabra te da fe, te infunde aliento, el soplo de Adán para que vivas. Y cuando te infunde el Señor ese aliento, tú tienes que decidir y decir, me arrepiento de tus pecados, perdóname, sálvame. Y entonces el Espíritu de Dios entra en ti. Y cuando entra de ti, te salva por la sangre de Cristo y te entra en la familia de la fe. ¿Has visto que no tiene que ver con normas? Dentro del mundo de la religión existen solamente dos clases de religión, dos clases de fe. Pero si, pastor, tú antes has dicho que hay miles de religiones, sí, pero todas las religiones, excepto el Evangelio, tienen esto en común. Todas las religiones dicen, haz y serás salvo, ayuna y serás salvo, perdona y serás salvo, vive para el Señor, para el Dios que te he predicado y serás salvo. Pero el Evangelio es todo lo contrario. El Evangelio es, hagas lo que hagas, digas lo que digas, pienses lo que piensas, vas a ir al infierno. ¿Y cómo puedo ser salvo? Reconociendo que tú no puedes ser salvo, reconociendo que no hay mayor obra que el hombre pueda hacer para que el Señor le salve. Pero por una obra, sí, por una obra podemos entrar a esta religión tan particular, a este Evangelio tan sagrado. Solamente una obra, y no es tuya, es la de Cristo en la cruz del Calvario. 6 horas derramado en sangre, crucificado de pies y manos, clavado, coronado de espinas y pasando la ira de Dios sobre sus espaldas, oleada de la justicia de Dios sobre sus espaldas, resistiendo todo el peso y la carga del pecado. Sí, esa obra tiene poder para salvarte, esa obra tiene poder para hacerte nacer de nuevo. El culto no salva, la religión no salva, el Evangelio sin Cristo es muerte, corrupción, pero el Evangelio con Cristo, aleluya, es vida y vida en abundancia. Te amo, Dios. Jesús murió para que tú nacerías. Amén. Gracias, Jesús. Jesús murió para que tú nacerías. Cierra tus ojos unos instantes. Gracias. Adonai Elohim. Shalom. Dador de la vida. Adoramos tu Roca y sangre. No es necesario que haga un llamado, porque si hago un llamado, quizá te sientes vergonzoso o vergonzosa para decir qué pensarán de mí. Ni te voy a hacer el ponerte de pie, porque igual te has sentido identificado con la palabra y llevas años en el Señor. Puedes decir qué pensarán de mí, pero sí te digo ahí donde estás. Si ves que la palabra ha hecho mella en tu corazón y por la palabra has descubierto que no eres cristiano, arrepiéntete de tus pecados ahí donde estás. Empieza a pedirle perdón al Señor. Empieza a pedirle perdón al Señor. Llora por tu pecado. Y dile, Señor, lávame más y más. Y hazme tú más blanco que la nieve.
Recibe gracia en esta hora para recibir la salvación en Cristo. Padre, Recibe ese aliento que te hace nacer de nuevo. Y si verdaderamente eres salvo, pues da gracias a Dios. Si estás dentro de la familia de la fe, del Hijo de Dios, dale gracias. Dale gracias, dale gracias. Dale gracias, dale gracias, dale gracias. Te ha tocado algo mayor que la lotería. te adoro. Te ha tocado Jesús, el Hijo de Dios, el deseado de las naciones. La salvación se recibe por gracia, como un mendigo que no tiene nada que ofrecer. Pero no hay mendigo más millonario que aquel que ha recibido la salvación en Cristo Jesús. No hay nadie más rico que tú en la tierra. Tienes al Hijo de Dios. Dios te ama, Él es tuyo y tú eres de Él. Muchas gracias, Padre. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias, Señor Jesús. Le damos un aplauso al Señor.